Tenemos por fin este difícil 2020 y preparémonos para recibir con esperanza el 2021, dejando muy en claro el principal elemento y fundamento de nuestra victoria. El principal elemento para vencer es la fe. Busquemos la definición de fe, la mejor de todas, la da la Escritura misma. Efesios capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es interesante ver cómo esa definición tiene dos elementos, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y el término tiene también dos letras, la F y la E. Y vamos a leerlo en el orden que se lee en hebreo, de izquierda a derecha. Empecemos por mirar la letra E de nuestro término fe, de nuestro elemento de victoria, que es la fe. La letra E implica la existencia. Se refiere a esa convicción de lo que no se ve, a estar seguros, a pesar de que no lo vemos con nuestros ojos naturales, de que hay un Dios. Mire, lo dice también de manera clara un poquito más adelante ahí, Efesios capítulo 1, versículo 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, que te quede muy claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice, porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay, o sea, existencia. No tiene sentido que vengas a orar a un Dios si no tienes claro que ese Dios existe y te está escuchando. El elemento existencia es el elemento fundamental a partir del cual se inicia el concepto de la fe. Y nosotros lo tenemos claro, solo que lo hemos sobredimensionado. Voy a explicarte un poquitico a qué me refiero. Nunca fue el problema de la existencia de Dios el asunto a resolver a lo largo de la Escritura. En los episodios del pueblo de Israel, cuando se apartaban de Dios, cuando se contaminaban con ídolos de las naciones paganas, nunca lo hacían porque dudaran de la existencia de Dios. El tema de la existencia de Dios o su discusión o su preocupación es un tema más reciente, es un tema que surge en los últimos siglos, donde científicos, basados en los descubrimientos y en los postulados de científicos creyentes de siglos anteriores, la mayoría de los postulados de la ciencia están fundamentados sobre descubrimientos y ponencias de científicos creyentes, seguramente guiados por el mismo Espíritu Santo de Dios para encontrar esas verdades, pero a posterior, en los siglos más recientes, surge entonces esa ciencia o esa pseudociencia atea que se preocupa por negar la existencia de Dios. Y nosotros nacemos en ese entorno y nacemos en esa discusión y nacemos en esa preocupación. Y entonces redujimos el tema de creer o el tema de fe a la letra E, a la existencia, a que Dios existe o no existe. Y entonces llegó simplemente a ser el planteamiento, la declaración de que yo creo en Dios, el hecho de enunciar que tienes convicción de lo que no ves, la segunda parte. Certeza de lo que se espera es la primera, convicción de lo que no se ve es la segunda. Y entonces dejamos la fe a medias, solamente en el tema existencia. Una persona, y lo preguntamos así, tú le dices a una persona, ¿usted cree en Dios? La persona le va a decir, yo sí creo en Dios o yo no creo en Dios, y se estará refiriendo a la letra E, a que cree o no cree en su existencia y pare de contar. Como lo dice Hebreos 11:6, cree que ese a Dios al que se está acercando cree que hay un Dios. Existencia, únicamente, solamente, exclusivamente. Nosotros hemos crecido tan obsesionados con aquello de que las personas acepten, la letra E, la existencia de Dios, que cuando alguna persona reconocida, artista, deportista, político, una persona con algún tipo de repercusión, fama o renombre, hace alguna alusión hacia Dios, así sea una alusión abstracta, doy gracias al cielo, al de arriba, a la providencia, nosotros nos emocionamos todos como cristianos ingenuos y a veces un poco infantiles. Sí oyó a fulano, al deportista tal, al artista tal, que dijo que él sabía que hay algo allá arriba y que a eso que hay allá arriba que él le agradecía. Y entonces nosotros decimos, mire, esa persona es creyente, porque hemos reducido el tema de fe a la letra E, al tema de la convicción de lo que no se ve, a creer que hay un Dios, al tema de existencia. Ahora, fíjate bien que ese ni siquiera es el problema inicial. Cuando la serpiente tienta a varona, la serpiente no viene a poner en cuestión o en duda la existencia de Dios. La serpiente no viene a decirle a varona, ese Dios que viene todas las tardes en el huerto con el que ustedes han hablado, el que les ha hecho todo, el que les enseñó, el que les dijo que no debían comer de este árbol, ese Dios que les dijo que no debían comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal, ese Dios no existe. Eso no lo dijo la serpiente. La serpiente misma, reconociéndose a sí misma como una criatura formada que tiene su origen
en la mano y en el poder de Dios. Entonces no es el cuestionamiento acerca de si Dios existe o no existe. El cuestionamiento que hace la serpiente va más allá, va con la letra F. Está hablando de la fidelidad, está poniendo a la mujer a dudar sobre la fidelidad de Dios, sobre sus intenciones, sobre sus motivaciones. Le dice, ese Dios que sí existe, ese Dios no quiere que coman y les dijo mentiras, ustedes comen eso y no se van a morir, simplemente lo que Él no quiere es compartir su posición y su naturaleza y no quiere que ustedes sean como Él, ignorando que el mismo Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El interesado en que seamos como Él es Dios mismo. Pero el enemigo viene y pone la tentación en varona, en la mujer, pone la tentación no acerca de la letra E, de la existencia de Dios, sino de la fidelidad, de las intenciones y el propósito que Dios tenía para con ellos. Les decía que a lo largo de Israel lee las historias bíblicas. La Biblia de por sí no tiene una parte, y nosotros quisiéramos encontrar una sección de la Escritura dedicada a demostrar la existencia de Dios. La Biblia no tiene ningún capítulo o libro de sí misma dedicado a demostrar la existencia de Dios, que bien nos haría falta a todos los obsesionados con la letra E, a todos los que queremos que la gente, así sea de alguna manera disimulada, reconozcan que hay un Dios, tengan convicción de lo que no se ve. La Biblia no tiene intención de demostrar. ¿Por qué? Porque es un insumo que tú debes tener para acercarte a Dios. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay. Es una necesidad, es el insumo básico que la persona que se acerca debe tener. Por eso no le corresponde a la Biblia poner ese insumo, poner ese componente de creer que hay un Dios. Le corresponde a la persona que se acerca a Dios a través de la Biblia, a través de las Escrituras, reconocer que hay un Dios. Pero nosotros seguimos obsesionados con la letra E, con el tema de la existencia, y les demuestro que desde el principio no ha sido el tema fundamental, o por lo menos no ha sido el tema único. El tema a discutir ha sido más relacionado con la intención que Dios tiene para con nosotros. De eso es que dudaba Israel cuando se apartaba de Dios. De eso es que dudaba Israel cuando buscaba otros dioses que parecían ser más tolerantes, otros dioses que parecían ser más permisivos con el pecado. No estaban dudando de Dios. Estaban poniendo en duda y en cuestionamiento la intencionalidad de Dios, su fidelidad para con ellos y la fidelidad que Él tiene para sus propias promesas. Ese es el elemento en el cual el enemigo también nos estará atacando fuertemente. Y es importante que entiendas esto. Creer en Dios sí es tener convicción de lo que no se ve. Es acercarse a Dios sabiendo que hay un Dios. Eso es creer en Dios. Pero creer en Dios también es creerle a Dios. Es entender que ese Dios tiene buenas intenciones. Es la certeza de lo que se espera. Tener como cierto aquellas cosas que esperas de Dios. No solamente saber que hay un Dios, sino tener como cierto aquellos que esperas de Dios. No es solamente necesario que te acerques a Dios sabiendo que hay un Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, es galardonador de los que le buscan. Sí, hay un Dios, pero la intención de ese Dios es buena para con nosotros. Es un Dios que no solamente existe, sino es un Dios que es fiel. Imagínate esta conversación con esa vecina rencillosa que algunos tienen y viene a sembrarte duda y te dice, ¿cómo? ¿Y no ha llegado su marido? Y tú le dices, no, ya me llamó, me dice que va a trabajar hasta tarde. Ah, sí, ¿cómo no? Dirá esa vecina, esa malintencionada. Ah, sí, ¿y es que usted cree en su marido? Su respuesta sería, sí, yo sé que mi marido existe, aunque a veces quisiera que no existiera, y aunque a veces eres correspondida en ese sentimiento. Pero cuando le dices a tu vecina para callarla, es que yo creo en mi marido, no le estás diciendo solamente que tú sabes que tu marido existe, le estás diciendo que le crees a tu marido, que crees en su fidelidad, no solamente en la existencia, sino también la fidelidad de Él. Creer en Dios también es creerle a Dios. Y hay algo sumamente importante en este elemento que elegimos para hacer nuestro estudio, para cerrar el 2020 y recibir el 2021. Algo maravilloso es entender que es finalmente una decisión libre, espontánea y personal. El hecho de que estos elementos sean de libre elección hacen que el juicio del Señor sea sumamente justo, porque no seremos juzgados por lo que vimos, por las experiencias que tuvimos, que otros tuvieron experiencias más maravillosas que nosotros, sino por lo que decidimos hacer con esas muchas o pocas experiencias que tuvimos. Siempre les he dado este ejemplo de una historia que realmente ocurrió.
un amigo alguna vez que me oyó decir por algo, ay, bueno, definitivamente gracias a Dios por esto que ocurrió. Él me decía, es que ustedes los cristianos nunca pierden. Siempre las cosas las interpretan a la manera que les conviene. Me dijo así. Y te cuento que me iba poniendo un poco enojado. Y él siguió hablando y me decía, sí, un cristiano, amanece, está haciendo sol. Vea, qué Dios tan bueno. Mire qué sol, qué día tan lindo que nos dio. Pero ¿sabe qué dice un cristiano si amanece lloviendo? Se levanta y dice, ay, qué bueno la lluviecita, vea Dios cómo es bueno con las plantas y envía su lluvia. Dijo un cristiano, llega al terminal de transporte y aunque llegó tarde, vio que el bus no había salido y dijo, vea, el Señor detuvo ese bus para que yo no perdiera mi ticket. Y si cuando llega el bus ya se había ido, dice, de algo me está librando el Señor que no me dejó tomar ese bus. Entonces me decía, entonces ustedes finalmente todo lo que vean lo deciden interpretar a favor de su creencia en Dios. Y después de que logré procesar un poco el enojo, tuve que darme cuenta que él tenía razón. Finalmente todo se reduce a una elección, a una decisión. Finalmente, tanto el ladrón bueno como el ladrón malo, como lo llamamos así, están mirando al mismo Cristo crucificado. La experiencia que tienen es la misma y la interpretación de la experiencia es lo que cada uno decide. Y mira qué lindo, y es por esa libre interpretación de su experiencia que vamos a ser juzgados. No por el hecho de haber estado frente al crucificado o no haber estado. Alguien diría, ellos tuvieron ventaja sobre otros. Otros no hemos tenido una experiencia tan contundente, pero no van a ser juzgados por la experiencia que tuvieron, sino por la interpretación que le dieron a esa experiencia. A ver, yo sé que todavía no está claro, pero cuando esté claro va a ser para tu vida un amanecer verdadero. Escúchame. Es de libre elección tu interpretación acerca de la existencia de Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 19 está diciendo que la naturaleza misma tiene como propósito demostrarnos el amor de Dios y el poder de Dios, la existencia de Dios y su fidelidad. Cuentan la gloria de Dios, los cielos, todo lo que existe está hecho para hablarnos de Dios. Romanos capítulo 1 dice que las cosas ocultas de Dios, su eterno poder y deidad, ha sido manifiesto a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Está muy claro entonces que la naturaleza está hecha para que nosotros veamos a Dios en la naturaleza. Pero Romanos nos dice que a pesar de eso, ellos decidieron no darle gloria a Dios. Luego sigue siendo una elección. Aunque la naturaleza misma nos hable de Dios, es una elección de la persona. Ver esa linda mariposa y decir, definitivamente Dios es un artista maravilloso, o ver una mariposa y decir, definitivamente esta explosión hizo una mariposa muy bonita. Es una elección de la persona. La E es una elección. La persona decidirá cómo va a interpretar todo lo que vea. Tanto el que decide creer como el que decide dudar están viendo el mismo cielo, las mismas nubes, las mismas montañas. Y para el que decide dudar, todo eso lo hace dudar. Y para el que decide creer, todo eso lo hace creer. Como el ladrón que decidió no reconocer a Jesús como rey, todo lo que vio, sus heridas, su sufrimiento, dijo, imposible que sea el Hijo de Dios y sufra tanto. Pero para el otro, decir si este hombre, que yo lo vi hacer milagros, tiene la capacidad de evitarse ese dolor y no lo está evitando, sino lo está enfrentando por nosotros, este tiene que ser el Hijo de Dios. Finalmente es una elección. Las dos son electivas. Escúchame. Interpretar todo lo que ocurra y todo lo que existe como una prueba de la existencia de Dios es una elección libre, espontánea. Si tú decides ver ese sol, ver ese cielo, lo que viviste hoy, lo que te pasó ayer, lo que te pasó esta mañana, que estés viendo esta enseñanza, lo decides interpretar como algo que te lleva definitivamente a creer que hay un Dios acondicionando las cosas para que esta palabra llegue a tu corazón y que era la que estabas necesitando y tú dices definitivamente Dios oye lo que mi corazón necesita y me responde. Entonces tú has elegido que todo lo que ocurre contigo te sirve para creer en la E, para creer en la existencia de Dios. Ahora, el que decide que todo lo que le ocurre lo llama coincidencia, lo llama fortuito, lo llama un accidente cósmico, pues es su elección también. Y como es de libre decisión, qué lindo, el juicio va a ser justo, porque no seremos juzgados por las experiencias, sino seremos juzgados por la interpretación que le dimos a esas experiencias. ¿Vamos bien? Entonces la E, creer que Dios existe o no, tener convicción de lo que no se ve, acercarse a Dios creyendo necesariamente que hay un Dios,
como dice Hebreos 11:6 y Hebreos 11:1, es de libre elección. Por lo tanto, el juicio es muy justo. Seremos juzgados por lo que elegimos creer, por lo que la forma en que decidimos interpretar lo que ocurrió. No seremos juzgados por lo que ocurrió, sino por cómo interpretamos lo que ocurrió. Y yo he decidido que todo lo que ocurra en mi vida será una comprobación más de que primero que todo Dios existe. Pero segundo, será una comprobación que Dios es fiel. Y ahí está el reto más grande en nuestra vida espiritual. Que las cosas que ocurren en nuestro entorno es de libre elección decidir interpretarlas como una demostración de la existencia de Dios. Y a veces hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para interpretar todo lo que ha ocurrido como una demostración de la existencia de Dios. Pero es aún más difícil y necesitamos buscar más llenura del Espíritu Santo para interpretar todo lo que haya ocurrido y todo lo que ocurrirá como una demostración de la fidelidad de Dios. Porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, existe, y que es galardonador de los que le buscan, es fiel. Porque fe es la certeza de lo que se espera, Dios es fiel, y convicción de lo que no se ve, Dios existe. Son dos elementos inseparables. Les comentaba que vamos a necesitar mucha llenura del Espíritu Santo para interpretar correctamente todo lo que ocurra. No vamos a tener control de lo que ocurra. No vamos a tener control de qué camino tome esta pandemia. No vamos a tener control de qué camino tome la economía o qué decisiones se tomen. A veces estamos analizando muchas cosas que no están bajo nuestra decisión. Pero la interpretación que le demos a lo que ocurre sí dependerá de nosotros. Y de esa interpretación dependerá cómo seamos juzgados cuando estemos en la presencia del Señor. Que cada cosa que ocurra sea para ti una confirmación de la de que Dios existe. Pero toma también hoy la libre decisión de que cada cosa que ocurra, por difícil y compleja que parezca, va a ser para ti y va a ser para mí una demostración de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Necesitas creer que hay un Dios y necesitas saber y creer que hay un Dios que es fiel y que va a ser fiel contigo y conmigo en este 2021 que va a empezar en unos minutos. Dios es fiel. Dios nos va a sostener, nos sustentará con la diestra de su justicia. Él tiene con nosotros pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Él está a nuestro favor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tiene que ver mucho también con tu interpretación. Es ahí donde debes crecer y madurar y ser lleno del Espíritu Santo. Porque esa interpretación es libre, voluntaria y espontánea. Es tu decisión que todo lo que ocurre en tu entorno sea para ti una comprobación más de que Dios existe, pero también tienes que interpretar cada cosa que ocurre en tu vida como una demostración de que nuestro Dios es fiel y nos ama. Y sé que hay cosas difíciles de interpretar como un acto de amor de Dios. Aunque no lo entienda hoy, lo entenderé después. Es una demostración de la fidelidad y el amor de Dios para con nosotros. Y tú y yo nos dedicaremos a buscar en todo lo que nos rodea razones para creer en la existencia de Dios, pero razones para creer en su fidelidad. Es eso lo que nos dará la victoria y es eso lo que el enemigo atacará con cada situación y con cada circunstancia. Lo que el enemigo intentará debilitar en nosotros es nuestra certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Cuando tú decides eso previamente, estás tomando la decisión por la cual serás juzgado. Estás viendo la vida como Dios la ve y estarás disfrutando más de las dos cosas, tanto de la existencia como de la fidelidad de Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Dispongámonos ahora para tomar la cena del Señor. La Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy vamos a hacer una renovación de ese voto a nuestro Dios. Hemos tomado la decisión de ser personas de fe, personas que tenemos convicción de lo que no vemos, sabemos la existencia de Dios, pero también certeza de lo que esperamos. Esperamos su favor, su bondad, su fidelidad y su misericordia. No solamente creemos que hay un Dios, sino creemos que ese Dios es bueno. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que creas que hay un Dios y ese Dios está a favor tuyo. Es necesario que creas que hay un Dios y ese Dios envió a su Hijo para recordarnos que Dios está con nosotros. Al tomar esta cena, quiero pedirle por favor a las familias que se agrupen, que se acerquen y que estemos en oración juntos un tiempo durante esta hermosa adoración para, de ser posible, despedir así este año y recibir el que está próximo a entrar. Tomemos la cena del Señor en memoria de Él, en certidumbre de este pacto precioso. En el nombre de Jesús. Isaías capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Con la certeza completa de que hay un Dios y que ese Dios está a nuestro favor, que es fiel y que nos ama, puedo entonces decirles a todos ustedes: bendecido 2021. Los amamos. Unámonos como familia en estos últimos minutos del 2020 para cerrar el año y recibir en oración el inicio del año que está por llegar. Agradecidos de haber llegado hasta aquí. Oremos unos por otros, pidiendo perdón por las ofensas cometidas, dispuestos siempre a mejorar, proponiendo en nuestros corazones buscar la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo, quien es el único que nos puede transformar verdaderamente, y así esforzarnos por la unidad y la armonía en la familia y en la iglesia, pidiendo la protección sobrenatural de Dios en todo lo que haya de venir en este nuevo año, entregando nuestras preocupaciones y angustias en sus manos. ¡Cuán grande es Dios! Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está.
tiembla su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dum 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 dum. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Dum dum dum. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu. La Trinidad, el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendecido 2021, familia Plenitud.